al Padre por esta oportunidad que nos da cada día, que reconocemos que no son por méritos propios, sino porque Él lo ha permitido y Él así lo ha querido. Saludamos muy afectuosamente a las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Que sea el Padre hablándoles a ellos, así como hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros, que sea el Padre tocándoles sus corazones. Entonces hoy estamos aquí haciendo bula desde el Pape, buscando la estatura del varón perfecto, sabiendo que ese varón perfecto es nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y nosotros tenemos que llegar hasta esa perfección. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Padre. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote las gracias por esta oportunidad que nos das cada día, Padre, que reconocemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido y tú así lo has querido, Padre. Hoy venimos a pedirte a ti que nos ayudes, que seas tú en esta hora hablando, Padre, que nos ayudes a sacar ese pecado de nuestros corazones, Padre. Hoy te clamamos desde esas áreas que están en la oscuridad, que seas tú ayudándonos, que seas tú trayendo tu oro, trayendo tu luz, Padre, que ilumine nuestros corazones, porque eso es lo que necesitamos, Padre. Hoy te clamamos desde las profundidades, Padre, para que seas tú haciendo en nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas, Padre, para que seas tú el que hagas ese trabajo en cada uno de nosotros, Padre.
Dios bendito Padre, hoy te clamamos desde las profundidades, Padre, te pedimos que escuchen nuestros clamores, Padre, porque hoy queremos que ese pecado salga de cada uno de nosotros, queremos ser libres de esos espíritus inmundos, Padre, por eso hoy te pedimos que nos ayudes, Padre, permítenos obedecer cada día más, Padre, que ya no le demos más lugar al diablo, sino que nos sujetemos a ti, eso es lo que hoy te pedimos, Padre, te pedimos que nos ayudes a tener esa firmeza, Padre, para estar firmes, Padre, para que el enemigo no nos pueda hacer caer, para que podamos estar fundados sobre esa roca, Padre, para que podamos tener ese fundamento que sabemos que eres tú, Padre. Padre, que seas tú hoy haciendo ese trabajo en nosotros, hoy te entregamos nuestras vidas para que seas tú, sí, para que seas tú purificándolas, Padre, para que sigas haciendo ese proceso en cada uno de nosotros, para que algún día podamos sacar todo ese pecado, para que podamos heredar el reino de los cielos, Padre. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en acción de Todá, en acción de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Nuevamente, Shabbat Shalom, dándole una vez más al Padre, gracias al Padre por la oportunidad que Dios nos da. Entonces vamos a entrar al tema, y el tema se titula de la siguiente manera: sacar el pecado de mi corazón. Entonces esto es lo que el Padre hoy nos viene a hablar a cada uno de nosotros, que tenemos que sacar ese pecado, esos espíritus inmundos que hay en nuestros corazones, esos deseos que no son del Padre. Vamos a leer el libro de Santiago capítulo 1, verso 14 y verso 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, esto es lo que el Padre hoy nos viene a hablar. Dice que de lo que uno tiene, de eso mismo va a ser atraído y seducido. Entonces, aquí el Padre nos trae esta palabra porque el Padre me hablaba principalmente a mí, porque el Padre me traía porque a mí me estaba empezando a gustar una niña, entonces ella me regaló una manilla, entonces yo la recibí, yo me fui con esa manilla para la casa. Entonces cuando yo llegué allá, mi mamá me dijo que yo por qué había recibido eso, que eso no era del Padre. Entonces aquí lo que el Padre me viene a hablar es que ¿por qué me dieron eso? Porque yo atraigo de lo mismo. Y a mí nunca una niña así me había dado algo. Entonces cuando yo recibí esa manilla, entonces cuando mi mamá me dijo que eso no era del Padre y la tenía que devolver, a mí no me gustó, esos espíritus inmundos se levantaron. Y entonces aquí lo que el Padre nos quiere mostrar es que lo que cada uno de nosotros tiene, de eso mismo atrae, porque yo pensaba que en mí no moraba el espíritu inmundo de la fornicación, de la inmundicia. Pero el Padre nos dice que tenemos que limpiarnos de todo eso, de todos los espíritus inmundos que nos atraen y nos seducen. Sacar el pecado de nuestros corazones, eso es lo que el Padre está demandando hoy de cada uno de nosotros. El Padre me mostró que tengo que sacar ese espíritu inmundo. ¿Y cómo lo saco? A través de la obediencia. Cuando me empiezo a sujetar al Padre, cuando empiezo a someterme al Padre. Porque si yo sigo pecando, si yo no le pongo cuidado a ese espíritu inmundo, va a ir creciendo más. Por eso el Padre desde ahorita me está diciendo que tengo que empezar a luchar contra ese espíritu inmundo. Cada uno de nosotros tiene que sacar ese pecado que hay en los corazones, porque en todos hay pecado, en todos hay errores. Pero el problema es qué vamos a hacer nosotros, nos vamos a limpiar o vamos a consumar ese pecado. El Padre nos dice que nos tenemos que limpiar, pero muchas veces consumamos ese pecado a causa de muchas veces de la rebeldía, porque no obedecemos al Padre. Dice que cuando el pecado es consumado da luz la muerte. Cuando pecamos estamos muriendo espiritualmente. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos, no, yo peco y no me pasa nada.
Espiritualmente sí nos están llegando consecuencias. Que nosotros no nos damos cuenta es otra cosa diferente. Pero todo lo que nosotros hagamos mal, que no esté delante de los ojos del Padre bien, vamos a recibir un castigo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces aquí también el Padre nos trae esta palabra. El Padre nos dice que el pecado no puede reinar en nuestro cuerpo. Nosotros no podemos obedecer al pecado, tenemos que sujetarnos a la palabra. Pero como aún hay esta rebeldía, aún hay esta debilidad, por eso es que el enemigo se mete por ahí, porque el enemigo conoce nuestras debilidades y sabe por dónde meterse. Entonces el enemigo, por donde ve que nosotros no estamos obedeciendo, por ahí se mete. Y nosotros le damos legalidad porque dejamos que él haga lo que quiera en nosotros. Pero el Padre nos está diciendo que no podemos dejar que el pecado reine en nosotros. Tenemos que obedecer para que venga el Ruach HaKodesh y mora en nuestros corazones. Para que ya ese pecado salga de nosotros, nacer de nuevo, porque eso es lo que necesitamos. Y nacemos de nuevo cuando dejamos de pecar, cuando entra el Ruach HaKodesh en nuestros corazones. Porque dice que cuando ya el Padre está en nuestros corazones ya no podemos pecar. Porque va a ser el Padre que está en esa área y va a ser el Padre que nos va a guiar. Pero como aún hay espíritus inmundos y nosotros los obedecemos, por eso es que muchas veces vivimos en aflicción. Nos pasan muchas cosas a causa de que nosotros mismos hacemos que nos lleguen consecuencias. Y el Padre nos da la salida. El Padre nos dice que cada que llega una tentación está la salida. Nuestra salida es la palabra. Tenemos que estar firmes en la palabra. Pero como aún hay esa debilidad, el Padre nos trae la palabra, pero como muchas veces estamos distraídos, muchas veces cuando el Padre nos está hablando, el enemigo trae esa distracción. Por eso es que cuando necesitamos la palabra no la utilizamos. Porque nos podemos saber la palabra, pero si esa palabra no está sellada en nuestros corazones, de nada nos va a servir. Porque el Padre dice, la letra mata, mas el Ruach vivifica. Necesitamos que esa palabra esté en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra obediencia, cuando nos sujetamos a Elohim, cuando dejamos de obedecer a esas concupiscencias, a esos deseos que no son del Padre. Porque el enemigo nos ataca en todo tiempo, viene con esos deseos, con el deseo de mentir, con el deseo de robar, muchas cosas. El deseo de la fornicación, de la inmundicia. Pero muchas veces no obedecemos al diablo y no nos sujetamos a Elohim, porque eso es lo que atraemos. Y como aún hay esa debilidad, no podemos hacer frente al pecado. Pero para hacer frente al pecado necesitamos a nuestro Adón Yahshua HaMashiach en nuestros corazones, para que Él saque todos esos espíritus inmundos, para que sea Él el que reine en cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de 1 de Corintios capítulo 10, verso 12 y verso 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí también el Padre nos trae la palabra. El Padre dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el Padre aquí también me venía a hablar, porque cuando mi mamá me hablaba me decía que esos espíritus inmundos se iban a levantar. Yo le decía, no, yo nunca voy a sentir eso. Esos espíritus inmundos no están en mi corazón. Y yo pensaba que el espíritu inmundo de la fornicación no se movía en mí. Pero por eso el Padre me trae esta palabra. Dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y cuando llegó la tentación, caí. Porque pensaba estar firme. Eso es lo que uno piensa en su propia manera.
pero esos espíritus inmundos se van a despertar. Pero lo que el Padre nos está diciendo es qué vamos a hacer cuando esos espíritus inmundos empiecen a manifestar. Tenemos que combatirlos, tenemos que dejar de pecar, resistir la tentación, buscar esa salida, porque dice que cada tentación que viene tiene una salida, y nuestra salida es la palabra. Para eso tenemos la palabra, para que el enemigo no nos pueda hacer caer. Pero muchas veces, como somos facilistas, entonces no nos acordamos de la palabra, entonces decimos, no, yo no puedo con esto. Es que esto es muy duro, dejar de mentir es muy duro, dejar de fornicar es muy duro. Pero el Padre nos dice que cada tentación tiene una salida. Pero muchas veces, como somos facilistas, nos quedamos en la planicie. No avanzamos, sino que nos quedamos, cuando vemos que nos tenemos que enfrentar a la mentira, decimos, no, yo no voy a pelear con este espíritu inmundo. Y así nos quedamos, y por eso es que tampoco no podemos crecer. Y le estamos dando más legalidad al enemigo, porque ahí es donde el enemigo aprovecha y viene con más espíritus inmundos. Porque el enemigo aprovecha cada oportunidad que nosotros le damos. Por eso el Padre nos está dando la palabra. El Padre nos trae la palabra. Pero como no prestamos atención, muchas veces nos da pereza leer la palabra. Muchas veces leemos, pero como para agradar a un hombre y no para agradar a Elohim. Y el Padre nos dice que la palabra está hecha para corregir, para instruir. Pero como nosotros no aprovechamos esas oportunidades que el Padre nos da, cuando el Padre está trayendo la palabra, estamos haciendo otra cosa. No prestamos atención, y eso es a causa de la dureza que hay en nosotros. Y por eso cuando viene la tentación, no sabemos qué hacer. Y por eso caemos en la trampa del enemigo. Porque nosotros pensamos, no, es que me pasó esto, me caí, me enfermé porque sí. Pero si el Padre nos dice que si a cada uno de nosotros nos pasan cosas malas, es porque estamos en pecado. El Padre nos dice que la palabra es nuestro espejo. A través de la palabra, si nosotros nos damos cuenta de cómo debemos vivir, cómo debe ser nuestra manera de actuar como hijos de Elohim, como hijos de Dios, pero como aún hay esa ignorancia en nosotros, entonces no prestamos atención. Y por eso vivimos como queremos, porque pensamos que podemos hacer las cosas que nosotros queremos, que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Y no nos estamos sujetando muchas veces a la palabra, porque el Padre dice que si somos hijos de Elohim tenemos que cumplir unas reglas. Lo que el Padre dejó escrito en su palabra lo tenemos que cumplir. Si decimos que somos hijos de Elohim, pero muchas veces somos hijos del diablo, porque estamos pecando y pecando, y no dejamos de pecar, sino que pecamos y volvemos a pecar, caemos en el mismo error, y estamos haciendo que esos espíritus inmundos crezcan. Y cuando ya vamos a mirar, esos espíritus inmundos ya son un gigante, porque dice que el pecado es como la levadura, que va creciendo. Nosotros muchas veces decimos, no, una mentirita pequeñita. Pero el Padre dice que si yo no puedo resistir en esa mentirita pequeñita, ese deseo que el Padre ese deseo que el enemigo está mandando, si en esa área no me puedo sujetar al Padre, mucho menos voy a poder enfrentarme con otra cosa más grande. Porque el Padre dice que primero tengo que empezar por algo pequeño, y así voy a ir quitándole poder al enemigo. Pero como no me quiero esforzar, entonces el enemigo está tomando más poder. Es el enemigo que me está venciendo. Está tomando control de mi vida y me está poniendo a hacer lo que él quiere. Porque muchas veces estamos ciegos espiritualmente. Creemos que estamos actuando bien. Creemos que por venir acá a la Kehilá
haciendo todo. Pero muchas veces venimos acá y acá en la Kehilá hacemos una cosa y salimos a la casa a hacer otra cosa. En la casa sí pecamos. Pero acá en la Kehilá sí queremos comportarnos bien, queremos hacer cosas para agradar a los hermanos y no para agradar a Elohim. Porque muchas veces acá venimos a aparentar lo que no hemos hecho en la casa. Porque en la casa sí mentimos. Sí hacemos muchas cosas que no son del Padre. Y eso es lo que el Padre nos dice que tenemos que sacar de nuestros corazones. Ese pecado, esos espíritus inmundos. Cuando nosotros saquemos eso, el Padre nos va a poder utilizar en más cosas. Porque a la medida que nosotros vamos obedeciendo, vamos creciendo. A la medida que nosotros nos esforzamos, espiritualmente estamos creciendo. Y le vamos a poder quitar poder al enemigo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9, versos 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yahshua Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces aquí también el Padre nos viene a hablar, está hablando de la ceguera espiritual. Muchas veces estamos ciegos espiritualmente y por eso es que el pecado sigue ahí, porque estamos ciegos. Y también a eso el Padre me traía. En ese momento el enemigo me cegó, en ese momento que me dieron esa manilla. Porque en primer lugar, eso no lo usan los hijos del Padre. Porque el Padre dice que detrás de todo eso tiene una representación. Pero el enemigo en ese momento me cegó y no pude pasar esa prueba. Y muchas veces decimos, no, es que yo voy a la Kehilá, entonces yo ya no tengo pecado. El Padre dice que sí queda pecado en cada uno de nosotros. Por algo estamos aquí, porque el Padre quiere hacer un proceso de purificación. Quiere que abramos los ojos, que veamos todo lo que estamos haciendo mal delante de los ojos del Padre. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo en el mundo hacía esto, y muchas veces nos da vergüenza de lo que hacíamos en el mundo. Pero ahora también hacemos muchas cosas que no están bien delante de los ojos del Padre. Y creemos que estamos haciendo bien. Y cuando el Padre nos permite ver, entonces decimos, no, yo porque estaba haciendo esto y no me había dado cuenta. El Padre nos dice es porque hay ceguera espiritual. Pero el Padre dice, cuando se conviertan al ladrón, el velo se quitará. Debemos convertirnos. Debemos volver al Padre, volvernos a la reprensión del Padre. Tenemos que meternos en la intimidad con el Padre y empezar a obedecer. Ya dejar de ser tan facilistas y empezar a buscar del Padre. Para que empecemos a levantar esas murallas. Para que el enemigo ya no se pueda meter. Ir cerrando esas filas, cerrando esas puertas al enemigo. Y así vamos a ir alcanzando esa firmeza. Así vamos a ir limpiando nuestros corazones de toda esa inmundicia que venimos arrastrando. Porque del mundo venimos arrastrando muchas cosas. Así como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, que arrastraron costumbres paganas, así mismo nosotros venimos arrastrando muchas cosas que no nos hemos dado cuenta de algunas porque están ocultos esos espíritus inmundos. Pero el Padre dice que todo eso lo tenemos que cortar con el pecado, esa grosura. Porque ese pecado es el que no nos está dejando que esa ofrenda suba delante de los ojos del Padre. Ese cebo que hay en cada uno de nosotros, ese corazón de piedra. Que el Padre ha hecho una limpieza en cada uno de nosotros, sí, misajín, pero aún quedan cosas, quedan esquirlas. Y eso es lo que el Padre hoy
mandando que tenemos que limpiarnos de todo. Porque como estamos ahorita, lo que éramos antes, no somos los mismos. Porque antes vivíamos en mentira, en ruina, muchas cosas que no eran delante de los ojos no eran bien delante de los ojos del Padre, en borracheras, fornicación. Pero el Padre nos está diciendo una cosa que hace falta. Eso es lo que el Padre nos está diciendo a cada uno de nosotros. Nos falta aún nos falta obedecer. Estos espíritus inmundos aún están en nuestro corazón. Y de ahí es donde vienen esos deseos que no son del Padre. Esos deseos que vienen a hacernos mentir. Vienen a hacernos robar. Pero el Padre también nos da muchos ejemplos en la palabra de cómo podemos resistir esas pruebas, de cómo podemos pasar esa prueba. El Padre nos dice que eso es a través de la palabra. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, verso del 2 hasta el verso 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim Dios. Entonces aquí el Padre nos da un ejemplo de cómo podemos resistir esa prueba. El ejemplo de Yeshua dice que él fue llevado por el Rúa al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando estaba siendo tentado, él salió con la palabra, dijo: escrito está. Y eso es lo que hoy nosotros debemos hacer. Yo en ese momento no pasé la prueba, porque la palabra de Elohim no estaba en mi corazón. Porque si hubiera estado la palabra de Elohim en mi corazón, hubiera podido haber dicho como Yeshua, escrito está. Entonces ahí el Padre me dice que aún me hace falta. Pero el problema es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir en el mismo error? ¿Voy a cometer el mismo error? ¿O la próxima voy a aprender de mi error? Y voy a salir de ese pecado. Porque muchas veces caemos, muchas veces no pasamos las pruebas. Pero el Padre dice que el justo cae y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Si verdaderamente somos de esos adiquín, de esos justos, vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a volver a empezar hasta que lo logremos. Eso es lo que el Padre dice. Pero como aún hay esa impiedad en nosotros, entonces caemos y ya nos quedamos ahí. Decimos: no, pero es que ya caí, pero es que ya hice esto. El Padre nos dice que siempre tenemos que hacer el intento hasta que lo logremos, hasta que podamos vencer el pecado. Y lo vencemos cuando nuestro Yahshua HaMashiach está en nuestros corazones, porque sin él somos nada. Necesitamos al Hijo en nuestros corazones para ser verdaderamente libres. Eso es lo que el Padre dice en su palabra. Muchas veces estamos sujetando a esos espíritus inmundos. Los tenemos sujetados, pero eso no quiere decir que ya seamos libres. Porque va a llegar un momento que los espíritus inmundos te van a desatar. Por eso lo que el Padre nos dice es que no tenemos que sujetarlos, tenemos que sacarlos de nuestros corazones, que al principio cuando empezamos a obedecer, sí los tenemos que sujetar, pero toda la vida no nos vamos a quedar así. Después de un tiempo ya tenemos que sacar esos espíritus inmundos, porque si no los sacamos dice que van a venir con 7 más. Van a venir más espíritus inmundos. Y cuando se desaten, van a hacer lo que quieren. Y van a tener mucha legalidad a causa de que nosotros no los sacamos desde que el Padre nos habló.
El Padre nos dice que tenemos que aprender de nuestros errores. Dice que Jesús dejó las pisadas marcadas para que nosotros las siguiéramos. Y tenemos que empezar a seguir esas pisadas. Que muchas veces caemos en la prueba, pero tenemos que volver a empezar hasta que podamos coronar, hasta que le podamos decir al enemigo, escrito está. Porque como tenemos que seguir las pisadas de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, Él no cometió pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos pecado, pero tenemos que sacarlo. Porque para eso estamos aquí, buscando la estatura del varón perfecto. Pero muchas veces nos ponemos a hacer otras cosas que no están bien delante de los ojos del Padre. El Padre nos trajo hasta aquí porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Padre quiere purificarnos, hacer esas nuevas vasijas de cada uno de nosotros. Pero el problema está en nosotros, que muchas veces no dejamos que el Padre trate nuestros corazones. Porque el Padre dice que la mano de Él está extendida. Ya somos nosotros si aceptamos la ayuda del Padre o qué vamos a hacer. Porque la decisión está en cada uno de nosotros. El Padre nos dice que Él nos pone la vida y la muerte. El Padre nos aconseja que sigamos el camino de vida, que obedezcamos para que todo nos vaya bien. Pero muchas veces, como hay esa rebeldía, entonces escogemos el camino de muerte, y ahí es donde nos llegan las consecuencias. Porque nosotros podemos pecar y decimos, no, pero es que el Padre todavía está conmigo, porque todavía voy a la Keilah, porque todavía sirvo, porque todavía hago esto, hago lo otro. Y sigo pecando, sigo acumulando pecado. Y va a llegar un momento que el Padre ya me va a soltar. Porque ya es tanto el pecado que hay en mi corazón que el Padre ya no me va a aguantar más, sino que me va a entregar en manos del enemigo. Por eso el Padre nos dice que desde ahorita tenemos que empezar a esforzarnos. Si verdaderamente somos de esos hijos de Elohim, hacer lo que Él hace, hacer lo que Él hizo. Porque dice que el Hijo hace lo que debe hacer a su Padre. Si decimos que Elohim es nuestro Padre, tenemos que hacer lo que Él nos dice a través de la palabra. Pero muchas veces somos hijos del diablo, porque las obras del diablo queremos hacer. Dice que Él ha pecado desde el principio. Y muchas veces estamos consumando ese pecado. Estamos practicando el pecado y no nos estamos dando cuenta. El pecado representa ese anatema y tenemos que sacar ese anatema de nuestros corazones para que nos pueda llegar la bendición, para que podamos estar bajo la cobertura del Padre. Porque en áreas estamos bajo la cobertura del Padre, pero en áreas no. Porque cuando no está el Padre en nuestros corazones, ahí no estamos bajo la cobertura del Padre. Estamos bajo la mano del enemigo. Pero por eso el Padre nos dice que tenemos que esforzarnos, salir a obedecer, para que este pecado salga de nuestros corazones y poder estar bajo la cobertura del Padre. Sacar ese anatema para que el Padre pueda estar con nosotros. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Adonai Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces aquí también el Padre nos trae esta palabra. Dice que cuando uno mete el anatema a la casa van a llegar consecuencias. La ira de Elohim se encendió contra los hijos de Israel por un solo hombre que tomó el anatema. Y el Padre nos dice que hoy así funciona.
si yo peco, me van a llegar las consecuencias a mí y a mi familia. Porque Elohim, si yo peco, no peco, a Elohim no le afecta nada. Me afecto yo y los que están en mi entorno. Entonces, aquí también el Padre me traía esta palabra porque cuando yo llevé esa manilla que me regalaron a la casa, ahí yo metí el anatema a la casa. Y a raíz de eso, yo iba a afectar a toda mi familia. Porque yo lo veo como algo simple, no una manilla. Pero el Padre dice que detrás de eso hay un trasfondo espiritual y eso es anatema, porque no es del Padre. Pero el Padre dice que tengo que sacar el anatema. Tuve que sacar esa manilla de la casa para que Elohim volviera a estar con cada uno de nosotros. Porque cuando está el anatema, Elohim se aleja y nos llegan consecuencias. Y el Padre nos está diciendo a cada uno de nosotros que dejemos de meter el pecado a nuestras casas, que empecemos a sacar ese pecado, a sacar esos ídolos que hay en nuestros corazones, toda esa malicia, despojarnos de ese viejo hombre, porque eso es lo que el Padre está demandando de cada uno de nosotros, despojarnos del pecado, del anatema. Porque el Padre dice que si yo no saco ese anatema me van a seguir llegando consecuencias. Y muchas veces no me doy cuenta por qué me llegan las consecuencias. Muchas veces me enfermo y no le presto atención. Pero detrás de todo el Padre nos dice que si a nosotros nos pasa algo malo es porque estamos en pecado. Y entonces aquí también el Padre me mostraba, dice que cuando uno mete el anatema a la casa, la ira de Elohim se enciende. Y el Padre aquí me traía porque ese día que yo recibí esa manilla era un día sábado. Y al otro día nosotros teníamos un grupo en la casa que compartimos la palabra. Y yo siempre lo que primero he visto es la Biblia. Y ese día se me olvidó la Biblia. Y cuando llegué allá al grupo no tenía la Biblia, entonces no pude leer. Y yo eso lo vi como algo simple, no, se me quedó la Biblia. Pero después el Padre me traía la palabra y me decía que eso fue una consecuencia a causa de que metía el anatema a la casa. El Padre no me dejó leer, que eso parece algo simple. Pero delante de los ojos del Padre no es como nosotros lo vemos, porque yo puedo decir no, una lectura, es leer y ya. Pero el Padre dice que las consecuencias nos alcanzarán a causa de nuestra desobediencia. Y ahí me alcanzó la consecuencia. Y quizá me pasaron muchas otras cosas que yo no me di cuenta. Porque nosotros no nos damos cuenta, porque muchas veces nos pasa algo malo y no nos damos cuenta por qué. Pero el Padre sí sabe el por qué. Entonces el Padre nos dice que cada que nosotros pecamos, estamos perdiendo cosas espiritualmente. Y si nosotros seguimos pecando, vamos a seguir perdiendo cosas. Quizá eso sea pequeño, pero si seguimos en desobediencia, en pecado, el Padre nos va a ir quitando más cosas. Y así hasta que quedamos sin nada. ¿A causa de qué? De nuestra rebeldía. Porque dice que Elohim da y Elohim quita. Ya está en nosotros. Si queremos que Elohim nos dé más, tenemos que esforzarnos más. Pero muchas veces a causa de nuestra rebeldía, Elohim nos está quitando cosas y no nos estamos dando cuenta. Porque el Padre dice que para poderle servir a Él, tenemos que limpiar nuestros corazones, tener un corazón limpio, sacar el anatema, el pecado. Pero estamos haciendo que ese anatema crezca, que ese pecado crezca en nuestros corazones.
Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 35, verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces aquí el padre nos trae esta palabra, dice que para ahí cuando tenían que ir a luchar contra esas otras naciones, dice que se tuvieron que despojar de todo, de esos zarcillos, de todos esos dioses ajenos. Dice que Jacob los escondió debajo de una encina para que Elohim pudiera estar con ellos. En ese tiempo los escondían. Hoy tenemos la oportunidad de sacarlos, de sacar esos espíritus inmundos, esos dioses ajenos. Porque en ese tiempo escondieron esos zarcillos. Pero hoy el Padre me dice que yo tengo que sacarlo de mi corazón. Y también lo de la manilla, tuve que sacarla de la casa para que no siguieran llegando consecuencias. Y esa es la oportunidad tan grande que el Padre nos da hoy, que podemos sacar todos esos dioses ajenos que hay en nosotros. Pero eso solo lo logramos con la ayuda de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Porque en nosotros hay dioses ajenos, porque hay idolatría, porque pensamos, no, yo no tengo una estatua ahí, yo no adoro una estatua. Pero esos espíritus inmundos representan esos dioses ajenos, porque los tenemos como un ídolo, no los queremos sacar de nuestro corazón. Y eso es lo que el Padre hoy nos viene a decir, sacar esos dioses ajenos. Y ese es un mandato que el Padre dio, que no podemos tener dioses ajenos. Y muchas cosas que hacemos delante de los ojos del Padre que no están bien, que no nos damos cuenta. El Padre nos está diciendo, saquen esos dioses que hay entre ustedes. Esa es la palabra que hoy el Padre nos da. Sacar el pecado. Pero el pecado no se va así por así porque Él quiere. Se va cuando obedecemos y viene nuestra Adón Yahshua HaMashiach. Porque de otra manera esos espíritus inmundos no van a salir. Si nosotros no obedecemos, esos espíritus inmundos se van a acomodar en nuestro corazón. Pero por eso es que el Padre nos demanda la obediencia, el esfuerzo, el disponernos. Porque muchas veces pensamos, no, el espíritu inmundo se va a ir. Si nosotros no lo sacamos, esos espíritus inmundos no se van a ir. Nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que tener a nuestra Adón Yahshua HaMashiach en nuestros corazones, para que sea Él el que pelee por cada uno de nosotros como un poderoso gigante. Porque en nuestras propias fuerzas nosotros somos nada. Porque aquí donde estamos, sin el Padre somos nada. Necesitamos del Padre. Esos espíritus inmundos nos ganan a nosotros porque son mayores. Pero el Padre dice que hay uno mayor que esos espíritus inmundos, y ese es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que los puede sacar. Y lo necesitamos a Él en nuestros corazones. Pero Él viene a nosotros cuando nos disponemos. Dice que Él está a la puerta. Dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, dice que va a entrar. ¿Y cómo le abrimos la puerta al Padre? Con nuestra obediencia. Y así en todas las áreas de nuestro corazón. Así vamos empezando hasta que ya si nosotros nos disponemos a obedecer, si nos disponemos a esforzarnos, vamos a crecer. Y cuando ya nos damos cuenta, muchas cosas que hacíamos ya no estamos haciendo. Pero es porque nosotros nos disponemos. Porque va a ser el Padre el que va a ser en nosotros. No somos nosotros, sino que va a ser el Padre.
Con nuestra obediencia estamos moviendo la mano del Padre. Con nuestra desobediencia estamos haciendo que el Padre se quede quieto. Porque dice que el Padre hace en un corazón contrito y humillado. El Padre escucha un corazón contrito y humillado. Nos falta humillarnos delante del Padre, nos falta sujetarnos. Porque aún hay esa rebeldía y nos cuesta sujetarnos, nos cuesta sacar esos dioses. El Padre nos dice, deja de mentir, y nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque ya tenemos un ídolo y en esa área de nuestro corazón ya estamos idolatrando ese espíritu inmundo de la mentira. Pero tenemos que empezar a obedecer, derribar todos esos altares que hemos hecho para el enemigo y servir solamente a Elohim. Porque dice que el Elohim, solamente hay un Elohim. Y a ese es el que nosotros debemos seguir. Vamos a ir al libro de Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces el Padre también nos trae esta palabra, dice, la maldición nunca viene sin causa. Si nos pasa algo malo es porque estamos viviendo en pecado. Porque a los hijos de Elohim nada malo les pasa. Elohim nos protege y van a vivir confiados. Pero en las áreas donde no tenemos a Elohim es donde nos alcanza esa maldición, donde nos alcanza la calamidad. Y ahí es donde el Padre nos dice que nos hace falta, ahí es donde el Padre nos muestra que aún hay errores. Porque muchas veces pensamos, no, yo ya no tengo pecado. Porque como venimos a la quejidad pensamos que ya con eso es todo. Y por eso es que no obedecemos. Pero si nosotros seguimos así, cuando vayamos delante del Padre, le vamos a decir, no, Padre, pero es que yo predicaba, yo iba a la quejidad. Pero el Padre nos va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que el Padre nos va a decir si seguimos viviendo en desobediencia, en pecado. Ese pecado son espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos son los que nosotros tenemos que sacar. No darle más legalidad al enemigo. Si cometimos pecado, corregirlo y no volverlo a hacer. Porque de eso se trata. Pero muchas veces no aprendemos de las consecuencias. Y nos pasan más y más cosas y seguimos en lo mismo, pensando que nada va a pasar. El Padre nos dice que cuando pecamos estamos haciendo acercar el día de nuestra muerte. Nosotros decimos, no, pero es que, por ejemplo, es que yo apenas tengo 10 años. Pero el Padre dice que si yo sigo en pecado, va a venir esa muerte, va a venir el enemigo a reclamar por cada uno de nosotros. Porque muchas veces hay gente que se muere joven. Y la gente dice, no, pero es que estaba joven, ¿cómo se murió? Y el Padre dice, ya era el tiempo, ya se había acercado el día de la muerte. El enemigo ya había reclamado, había legalidad. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros si no obedecemos, si seguimos en pecado. El Padre nos está diciendo, arrepentíos o pereceréis, como Yahshua le dijo a los judíos. Eso es lo que el Padre nos está diciendo a nosotros, que nos arrepintamos, que en este poco tiempo que nos queda empecemos a obedecer, porque ya las cosas como están, ya no está para que pensemos, no, es que esto es muy duro y sigamos pecando. El Padre dice, ya es hora de que empecemos a despertar y empecemos a obedecer. Y también el Padre me hablaba porque el enemigo viene
destruir, el enemigo viene a dañar. Y también el Padre me hablaba porque a esta edad que yo tengo, yo todavía no estoy para pensar en casarme, para pensar en conseguir mujer, porque no es el tiempo. Y ya como están las cosas, el Padre me dice que tengo que preocuparme por mi salvación, en luchar por mi salvación. Pero los espíritus inmundos, el enemigo como no respeta tiempo, no respeta edad, entonces eso es lo que viene a hacer, a causar daños en nuestras vidas. Pero el Padre dice que todo es el tiempo del Padre. Y el tiempo del Padre es cuando nosotros obedecemos, cuando disponemos nuestros corazones a obedecer. Y el Padre es el que va a ver la necesidad, porque nosotros no podemos decidir por nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que servir a Elohim. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Mashiach, Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, esta palabra la que el Padre nos trae, dice que los que son de Mashiach han crucificado la carne con estas pasiones, con esos deseos que no son del Padre. El Padre nos dice, verdaderamente estamos siendo esos siervos de Mashiach. Estamos colgando la carne en el madero. Nos estamos despojando de esa vieja naturaleza. O seguimos por lo mismo. Si decimos que estamos siguiendo a Mashiach, el Padre ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Dejar de pecar. Esto es lo que el Padre está demandando de nosotros. Al principio puede parecer algo simple, pero cuando uno escucha la palabra le parece fácil, pero cuando la va a practicar viene el problema, porque esos espíritus inmundos se levantan. Entonces ya piensan, no, es que yo no puedo con esto. Y ahí es donde el Padre nos dice, no es que era fácil, porque no obedece. Entonces esto es lo que el Padre nos dice. Tenemos que hacer un esfuerzo que va a costar, sí, al principio nos va a costar, porque esos espíritus inmundos se van a levantar, esos enemigos. Los espíritus inmundos no quieren salir de nuestros corazones. El enemigo quiere que nosotros sigamos pecando. ¿Para qué? Para que nos pueda llevar para el infierno. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere tenernos engañados. Y muchas veces nos engaña. Porque vienen esos deseos como el enemigo se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Muchas veces parece algo bueno, pero detrás de todo, en la realidad es algo malo. Por eso es que tenemos que obedecer al Padre para que el Padre nos muestre. Porque el enemigo es muy sutil. Él sí es astuto. Y sabe en qué momento y dónde ataca. Nosotros somos los simples que estamos dormidos y no podemos ver. Dice el Padre, simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Que podamos ser de esos avisados, que miran bien sus pasos, que antes de hacer algo, se preguntan, ¿lo que voy a hacer es del Padre o no es del Padre? ¿Le agrada al Padre o no? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, verso 22 y 23, y con esta terminamos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la palabra que el Padre nos trae. Muchas veces en nuestras propias fuerzas queremos obedecer, queremos dejar de pecar, pero esos espíritus inmundos dicen que se rebelan. Nos llevan cautivos al pecado que está en nuestros miembros. Eso es lo que hacen esos
esos espíritus inmundos. Porque en nuestras propias fuerzas nosotros queremos dejar de pecar. Pero muchas veces no buscamos la solución. Decimos, no, yo quiero dejar de mentir. Pero no buscamos la manera de cómo podemos empezar a obedecer. Porque el Padre nos da estrategias. Pero nosotros no las aprovechamos. No aprovechamos la palabra que el Padre nos da. Esos espíritus inmundos siempre se van a rebelar. Porque están destinados para destruir, para dañar. Y eso es lo que van a hacer en nuestras vidas. Lo que quieren hacer, destruirnos, dañarnos. Y nosotros, cegados espiritualmente, pensando que estamos bien, y nuestro corazón está como un sepulcro blanqueado. Muchas veces dentro de nuestros corazones hay inmundicia, hay muchas cosas que no son del Padre. Por eso es que el Padre nos demanda tanto que limpiemos nuestros corazones, porque el Padre dice, la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos en nuestros corazones, de eso mismo vamos a impartir. Si en nuestro corazón hay maldad, eso mismo vamos a impartir. Pero si en nuestro corazón está nuestro don, nuestra Mashiach, vamos a poder dar vida. El Padre nos va a poder utilizar. El Padre nos dice que nosotros somos esos utensilios del Padre. Muchas veces el Padre no nos utiliza porque no estamos preparados. Porque nosotros mismos no nos disponemos. Entonces lo que el Padre hoy nos está diciendo es que empecemos a obedecer. Empecemos a sujetarnos a la ley de Elohim, a deleitarnos en la ley de Elohim, que al principio nos va a costar, pero el Padre dice que va a ser necesario para poder ser libres. Va a ser necesario el dolor, lo que nosotros pasamos muchas veces, las aflicciones, para que algún día podamos ver esos frutos. Entonces, esta era la palabra que el Padre traía en el día de hoy, que sea de edificación. Entonces, vamos a darle gracias al Padre. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que nos has permitido, Padre. Padre, hoy te damos las gracias por traernos hasta aquí, por permitirnos obedecer, Padre, por permitirnos entender tu palabra, que reconocemos que muchas veces estamos en desobediencia, estamos en pecado, Padre, pero tú has venido para salvarnos, Padre, para que nosotros podamos obedecer, para que nos podamos salvar, Padre. Hoy te damos las gracias por librarnos de muchas cosas, porque sabemos que nuestros enemigos, esos espíritus inmundos, quieren venir a hacernos caer, quieren que nosotros nos equivoquemos, Padre. Pero hoy te damos las gracias por estar siempre con nosotros, Padre, y por traernos hasta aquí, Padre. Padre, hoy te decimos que nos ayudes cada día más, Padre, porque nuestras propias fuerzas no podemos, porque esos espíritus inmundos quieren venir a dañarnos, quieren venir a destruirnos, Padre, pero que seas tú trayendo esa salvación.
victoriosos, Padre, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú has estado ahí con nosotros. Tú has estado ahí como ese escudo, Padre, protegiéndonos, porque tú dices que tú eres escudo de tu pueblo, Padre. Tú proteges a tu pueblo y los bendices, Padre. Hoy te damos las gracias por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros, por traernos hasta aquí y limpiar nuestros corazones de toda esta inmundicia, Padre, por mostrarnos tu palabra, Padre, por limpiarnos, Padre, por hacernos esas nuevas vasijas en áreas, Padre, porque en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en otro tiempo no conocíamos de ti, estábamos extraviados, Padre, lejos de la ciudadanía de Israel, pero gracias a ti nos hemos hecho cercanos, Padre, a través de la obediencia, a través de ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, y por ello hoy estamos muy agradecidos contigo, Padre. Padre, hoy te decimos que seas tú el que limpies nuestros corazones, que crees un corazón nuevo en cada uno de nosotros, Padre, que renueves nuestro ruah, nuestro espíritu, Padre, y pongas un corazón
corazón de carne sensible a tu voz.
Padre, por traernos hasta aquí, que sabemos que aún hay inmundicia, aún hay pecado, porque nosotros mismos hacemos que ese pecado habite en nuestros corazones, Padre. Pero hoy te damos las gracias porque aún con todo eso, tú nos traes tu palabra y nos dices qué es lo que tenemos que hacer. Nos muestras tu palabra y nos dices qué es lo bueno y qué es lo malo, Padre. Y por eso estamos muy agradecidos contigo, Padre. Hoy te damos las gracias por todo lo que has hecho con nosotros, Padre. Por esa corrección que nos has mandado, Padre. Por las cosas buenas así como por las malas, Padre. Porque en las malas aprendemos que alejados de ti somos nada, Padre, y nada podemos hacer. Y en las buenas que cuando obedecemos tu palabra, que cuando nos sujetamos a ti, tú estás de parte de nosotros, Padre. Tú estás al lado de cada uno de nosotros, Padre. Hoy te damos las gracias por todo, Padre. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en nación de toda generación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, Santo Espíritu. Amén. Amén.